Hey, buenas noches para todos. Que nota otra vez que nos podamos encontrar. Pipe, ¿cómo vas? Qué nota que nos volvamos otra vez a encontrar después de este leve receso de fin de año, casi siempre. Yo creo que este es el tercer año, o este va a ser nuestro tercer año con el coloquio de diversidad biológica y cambio climático. Ese título ya está siendo muy cuestionado y ahorita yo creo que lo vamos a hablar. Gracias al Parque Explora por estos espacios, gracias a empresas públicas, a la Alcaldía de Medellín. Por garantizar estos escenarios donde podemos discutir y podemos nutrirnos y hacer divulgación científica que es tan importante para nosotros. Y bueno, como siempre, entonces nos está acompañando un guaguaguat el día de hoy. Yo creo que Pipe es el gomoso de los gomosos. Pipe es estudiante de medicina veterinaria. Ahorita les vamos a contar un proyecto de investigación de ciencia ciudadana que estamos haciendo para que nos apoyen y divulguen ese proyecto. Pipe, ¿cómo has estado? Qué bueno volverte a ver. Juan, ¿qué más? ¿Cómo vas? Tiempo sin estar acá en los coloquios contando cositas. Ya hacía como falta. No, pues yo Hace, estoy hace bien, falta. Nos tenés que contento de estar. contar las salidas de campo que has tenido últimamente. Sí, hace poquito estuve en campo con el grupo de investigación. Estábamos por allá en el Valle de Toledo, monitoreando triófilos y aras, Qué, cucaracheros y guacamayas. qué bacano. Yo de aves, poquito, poquito. Pipe, tenemos súper invitado el día de hoy, el profe Juan Camilo Villegas. Eh, yo me conocí a este man hace poquito, es un bacán, un conversador, y yo sé que esto va a estar muy bacano. Y va a estar muy bacano porque, profe Camilo, el título de este coloquio tiene ahí el cambio climático. Y esto está lleno de gomosos, de animales, de pájaros, de neurociencias, y el cambio climático lo hemos tenido por ahí rezagado. Entonces, ojalá te pegues a este parche. El profe Camilo es doctor de la Universidad de Arizona en recursos naturales y tiene un postdoc con una línea en cambio climático. Entonces, es un gomoso de este cuento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Juan Felipe, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y de participar en este espacio. Yo les confieso que había visto los coloquios antes y a veces pensaba, pero yo debería ir allá porque a mí me gusta la conversada, como dijiste. Entonces, pues muy contento de estar aquí y espero que no sea el último. No, 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 no. Es que ve, este espacio que es del Parque Explora, lo hemos tenido como un procomún, que es un concepto que yo aprendí en el mismo Parque Explora, en el exploratorio. Y los procomunes, ya empezó mi perro, los procomunes son esas cosas que son de todos y no son de nadie y solo se hacen visibles cuando están en riesgo. Yo siempre coloco el mismo ejemplo, el aire, pero el agua, ¿cierto? O el clima. Hoy que el clima es un procomún. Entonces, este espacio también es lo mismo y ojalá sea un espacio del que se apropien muchos académicos, muchos científicos y que empecemos a hacer mucha divulgación, porque yo a veces siento que falta y qué bacano que el Parque Explora nos abre las puertas. Entonces, bienvenido. Ojalá sigas acá acompañándonos. Yo sé que sí, vamos a tener unos temas muy interesantes en los próximos coloquios. Vamos a arrancar con las primeras noticias. Pipe, yo creo que vos sos el que compartís hoy. Y tenemos una primera noticia y a mí me encantó, yo desde que la vi, me encantó. Esta es una portada de Science News de por allá del 73. No es el Nature ni el Science, sino el Noticias de Ciencia. Y me gustó mucho porque ellos hicieron una nota especial para esto. La portada nada tiene que ver con lo que, entre comillas, vergonzosamente estamos celebrando, ¿cierto? Este mes de febrero, que es el mes que culmina, se celebran, yo no sé si hay que celebrarlo, pues, pero digamos, pues se conmemora o se Se cumplen, se recuerda, cumplen. se cumplen, sí, Pipe, gracias, se cumplen 50 años del descubrimiento del continente de plástico, que es una cosa gigante, es una cosa gigante que tiene pues como muchísimos problemas. Para que la gente se haga una idea, este continente de plástico
se dice que tiene una superficie más grande que la de Estados Unidos los Estados Unidos de Norteamérica, pues es una cosa gigantesca. La mayoría, el 94% de los elementos de plástico que componen este continente o esta isla tóxica es microplástico, es decir, lo que nos vamos a terminar comiendo, pues que ese es uno de los problemas, que muchos organismos terminan ingiriendo este plástico o este microplástico y posteriormente los otros organismos, incluidos nosotros, estamos consumiendo plástico. Yo hace poquito en uno de estos coloquios contamos cuánto microplástico ya tenemos nosotros en el cuerpo. Yo me sé el dato del oro porque mi tesis, una de mis propuestas doctorales iniciales era con el oro, cuánto oro puede salir de la materia fecal de una persona, ¿cierto? Porque ahora todo tiene nanopartículas de oro. A mí se me olvidó el dato de cuánto microplástico podemos tener bioacumulado en nuestros tejidos, ¿cierto? Porque esa vaina ni se va a metabolizar, pero termina acumulándose en nuestros tejidos. Entonces es demasiado microplástico y eso es lo que hace que su superficie sea tan grande. Lo otro es la profundidad, ¿cierto? ¿Hasta dónde se profundiza esto? Y una de las cosas más interesantes que vi en relación a este continente es que se convirtió en un puente para que pasen especies, ¿cierto? En el caso, hay otro artículo que traje, este es más viejito, Pipe, si quieres pasar la diapositiva y luego nos regresamos a la diapositiva que tenemos en este momento, pero este artículo me pareció muy, 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 muy bacano porque después del tsunami encontraron un montón de especies pues en este lado del planeta Tierra, ¿cierto? Es decir, en el continente americano. Y una de las preguntas era, ¿cómo llegaron? ¿Cierto? ¿Cómo llegaron? Y resulta que este continente de plástico y todos estos elementos de plástico grandes están sirviendo como vehículos que están trayendo otras especies. Claro, porque una de las cosas que yo leía en este artículo es que siempre que hay un evento catastrófico, ¿cierto? Un tsunami o cualquier evento pues de esta índole y que es cerca del mar, pues termina depositando un montón de materia o de componentes al océano. Pero en los casos anteriores era materia orgánica o eran componentes orgánicos. Entonces, claro, esta vaina se dañaba fácilmente en el océano, pero resulta que el plástico, eso es eterno, ¿cierto? Y resiste condiciones muy adversas, ¿cierto? Entonces, como esas características propias del plástico nos terminaron trayendo un montononón de especies a este continente, ¿cierto? De esas especies y ese reporte que hacía este estudio, hablaban de 237 especies. La mayoría pues eran moluscos, anélidos, ¿cierto? En su mayoría. Y eso lo cuestiona uno mucho sobre ese concepto que pues yo he mencionado varias veces acá que deberíamos de empezar a deconstruir y hablar de otro concepto y es el de especie invasora, ¿cierto? Que muchas veces las introducimos, pero también por las dinámicas, y esto yo creo que también termina siendo una dinámica natural de origen antropogénico, ¿cierto? Porque nosotros no podemos sacar a los seres humanos de esa construcción de lo natural, pues termina siendo también un fenómeno natural que termina dinamizando los ecosistemas. Yo no sé ustedes cómo vean eso, yo no sé si lo ven positivo, si lo ven negativo, ¿cierto? Que el profe apenas se retuerce un poquito. No, está bien. Perdón, que meta la Metela cucharada. todo lo que Pero, queramos. pero es que, o sea, ese es un tema del que tratamos mucho en mi clase con los estudiantes, pues, por ejemplo, y es que ¿es bueno o es malo? Esa es una pregunta, o sea, a veces como yo enseño una clase de cambio climático en la universidad, entonces los estudiantes siempre están pensando, ¿es bueno o es malo? Y la cosa es que cuando yo me imagino el sistema terrestre, y ya que vamos a hablar de cambio climático, eso no es bueno ni es malo, es lo que está pasando. O
sea, la Tierra le está pasando esto, es decir, la Tierra, este no es el primer cambio drástico que ha habido y ya esto pues seguramente en el coloquio se ha dicho N veces, pero no es el primer colapso de biodiversidad que tenemos, el más rápido sí, y eso es muy grave. Pero entonces la Tierra como un sistema, perdónenme ahí el uso de la palabra geofísico o biogeofísico, se reconfigura, ¿cierto? Entonces se reorganiza y redistribuye cosas y redistribuye energía y redistribuye especies y los sistemas funcionan. Digamos, ese es un pequeño consuelo para los ambientalistas en términos de decir tranquilos que la Tierra no se va a acabar. La Tierra sin nosotros hace todo lo que necesite hacer, primero. Que se acaban los seres humanos y la manera como nosotros vivimos y la manera como interactuamos con el resto de la naturaleza, ese es otro rollo, pero la Tierra se mantiene. Entonces, por ese lado por eso me retuerzo cuando me preguntan, ¿eso es bueno o es malo? Porque mi respuesta siempre así es, eso es lo que está pasando. O sea, esa es la cosa. Ahora, ¿es malo para la sociedad humana? Probablemente. Puede ser beneficioso en otros casos, a lo mejor, pero en términos generales, lo que estamos viendo es que directamente o indirectamente, a partir de esta reconfiguración que está teniendo que tener el planeta gracias a una perturbación tremenda que le hizo una fuerza interna que se llamó Homo sapiens, se está reconfigurando el sistema y las cosas van a funcionar distinto. O ya están, no, ahí voy a hacer un paréntesis para decir, siempre pensamos en el cambio climático como el futuro, ¿sí? O que como que es en el próximo siglo vamos a ver qué pasa. No, no, eso ya está pasando. Y la reconfiguración de la biodiversidad, entre otras cosas, por migraciones, digamos, naturales, como dijiste vos, o por introducciones intencionales, se está reconfigurando y los ecosistemas funcionan distinto. Entonces, no Esa distribución de la energía, profe, bueno, yo también soy muy de tu postura de no hay bueno ni malo para la ciencia. Justo en estos días que estoy haciendo ahí, pues, que va a ser sorpresa, contémoslo de una vez, en el próximo coloquio esperamos a tener acá mismo a los científicos de Pantera, que son los que trabajan en conservación de felinos. Y pues me he hecho muy amigo de uno de estos científicos, una científica, y hablábamos de si es bueno o es malo, ¿cierto? Y claro, uno tiene mucha empatía con otros seres vivos y es malo para un montón de especies, porque es que nuestro impacto, lo que estamos haciendo, pues nos arrastra a nosotros y con nosotros nos estamos arrastrando un montón de organismos. En un coloquio pasado, Camilo, hablábamos con Camilo Jaramillo, el biólogo marino, y una de las preocupaciones es que este descompensar el sistema termine esterilizando el planeta, ¿cierto? Si bien en términos de ecología, después de extinciones masivas hay un florecer de especies, ¿cierto? Es decir, yo extingo con cambios climáticos un montón de especies, resulta que después de eso se multiplica por un factor muy grande, pues como el surgimiento de nuevas especies y se diversifica mucho. Obvio, porque yo me imagino que hay tantas presiones que esas presiones inducen muchos fenómenos de adaptación y esa vaina estalla la evolución hasta más no poder y la diversificación de las especies hasta más no poder. El problema, vos lo mencionabas ahí y te voy a hacer una pregunta para el público, para que empecemos como a familiarizarnos con lo que viene. El problema es, uno, que eso que estamos haciendo tan acelerado sí favorezca la continuidad de la vida, pues que nosotros nos extingamos va y viene, que favorezca la continuidad de la vida es una pregunta, y yo sé que en esto vos sos experto, los bosques se están adaptando, el océano se está adaptando, las especies realmente sí se están adaptando para esto que está siendo tan acelerado. Y lo segundo tiene que ver, yo creo que te clavaste un puñal cuando utilizaste una palabra, y es que para todo el mundo es cambio climático, pero vos utilizaste la palabra colapso, ¿sí? Ok, ese es un colapso social para nosotros
o un colapso climático, ¿cierto? Porque uno lee pues como varios académicos y está cambio climático, crisis climática y ya tenemos la palabra colapso, ¿cierto? Y yo creo que sería muy bacano si nos explicas las tres, ¿cierto? Y a qué nos atenemos con cada una. Listo, súper. Esa es muy, muy buena pregunta como para aclarar términos. Es más, me voy a devolver un término antes para empezar, como con una secuencia de términos. Entonces, de lo primero que se empezó a hablar hace unas décadas fue de calentamiento global, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? Pero entonces aparece el término calentamiento global y para divulgarlo se crea una especie de confusión porque aparecen personajes, voy a poner el ejemplo con nombre propio, estilo, personajes que encarna Donald Trump. Entonces Donald Trump, búsquenlo en Twitter y busquen los videos. El hombre dice, está haciendo un frío horrible hoy en Nueva York y llevamos 5 días con nieve. Entonces, ¿cuál calentamiento global? No hay ningún calentamiento global, eso no existe. Es más, ojalá existiera el calentamiento global a ver si se nos quita este frío. Entonces, la cosa es que existe un calentamiento global en la Tierra, es decir, en promedio la temperatura media de la Tierra ha ido aumentando más rápidamente en las últimas décadas. La temperatura media, promedio, los promedios son peligrosísimos, ¿cierto? Porque cuando uno solo se refiere a un promedio, está metiendo en un mismo número un montón de otros números. Y entonces cuando por ahí hay un video reciente como de una entrevista con una señora en España, un científico y como una diputada o algo así en España, que le pregunta, la diputada es como negacionista, le pregunta al científico cuánto se ha calentado la Tierra, hasta el momento 1.1 grados, y se burla la señora horrible y dice, no, pero un grado, o sea, ¿quién percibe un grado? ¿Cuál es el escándalo pues con calentarse 1 grado centígrado? Pero es que es 1 grado centígrado del promedio de todo el globo. Eso es una barbaridad en términos de cantidad de energía. Eso es mucho. Entonces, como para evitar el término calentamiento y que se cree la falsa sensación de que es que siempre está más caliente, entendemos que alrededor de ese calentamiento, que va aumentando, 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 también aumenta la variación alrededor de la temperatura. Entonces, eso quiere decir que las épocas calientes son más calientes y las épocas frías son más frías, porque sencillamente lo que está pasando es que el clima está andando más rápido. Entonces, por eso hay unas tremendas olas de calor en Europa y en Norteamérica, las vemos documentadas muy frecuentemente, pero en Sudamérica también hemos tenido olas de calor recientes. Este año hay una tremenda ola, pues el verano que está terminando o que está pasando en el hemisferio sur, produjo una tremendísima ola de calor en Argentina y Chile, por ejemplo. Ustedes vieron los incendios tan tremendos que hubo en Chile esta vez. Listo. Entonces, el primer término que usó la ciencia para describir este fenómeno fue calentamiento global. Como eso creaba confusión, entonces dijimos, bueno, no, lo que está pasando es que hay un cambio en el clima. Entonces es decir, preferimos usar el término cambio climático para ilustrar que a pesar de que la temperatura promedio aumente, lo que pasa es que la variación alrededor de ese promedio de temperatura aumenta un montón. Y después, entonces dijimos, no, pero es que lo único que está cambiando no es el clima, ¿cierto? Está cambiando fundamentalmente todo el ambiente. Entonces, la mayoría nos referimos más bien a cambio ambiental, ¿cierto? Ese es el término que usamos, cambio ambiental global. Porque realmente el hecho de que cambie el clima hace que cambie la dinámica de los ecosistemas. Aparte de eso, lo único que hemos hecho directamente no es cambiar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino transformar los ecosistemas terrestres y marinos directamente de una manera tremenda. Ahora vamos a ver unas figuritas de deforestación para que veamos qué tanto ha cambiado la Tierra. Hemos transformado básicamente todos los ecosistemas del mundo directamente a través de cambiar bosques por praderas, praderas por cultivos, cultivos por otros bosques. Ahora están intentando producir bosques artificialmente, incentivar el desarrollo de bosques en los desiertos, en Arabia,
pues en esa región de la península arábiga, en fin. Entonces, cambio ambiental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en la Tierra como sistema geofísico, sacando a Homo sapiens del centro de atención, en la Tierra lo que está pasando es un cambio en el ambiente, un cambio ambiental, que produce una crisis climática. Entonces, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha dicho, ojo que socialmente el cambio climático lo que significa es una crisis climática. Una crisis es básicamente un cambio sin precedentes. Eso es lo que es que uno no sabe para dónde coger cuando está en una crisis. Y esa crisis climática lo que puede producir es un colapso social, económico y ambiental, que es lo que llamamos colapso climático. El clima no colapsa. Esa era una conversación ahí hace unos días. Cuando la gente dice colapso climático, eso puede llevar a pensar que es que está colapsando el clima no colapsa, el clima va a funcionar. Es decir, la atmósfera circula y el océano circula, eso es el clima. Mover el ciclo hidrológico, mover carbono de un lado para otro, que las corrientes del océano se muevan, eso se mantiene. Los océanos circulan, la atmósfera circula, solo que la pregunta es ¿cómo circulan? ¿Qué tan rápido circulan? ¿Cuánta energía se mueve de un lado para otro? ¿Cómo se mueven las especies, como estábamos diciendo ahorita, cierto? Cuando existen refugiados climáticos desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista ambiental. Las especies están teniendo que hacer lo posible por moverse a buscar sitios en donde el clima es como su nicho ecológico lo dice. Entonces, algunos suben en elevación, otros se mueven en latitud. Y eso es fácil cuando uno se imagina animales que pueden correr y moverse. Supongamos, animales grandes. Pero imagínense pues un árbol que tiene un periodo intergeneracional, una especie de árboles que tiene un periodo intergeneracional de 50 años. La única esperanza de migrar es que los hijos míos se muevan un poquito, que la semilla que yo produzco se germine 50 kilómetros más allá y tengo que esperar otros 50 años para que los hijos de ese se muevan otros 50 kilómetros y así sucesivamente. No hay tiempo. Entonces, ¿cuál es la única salida? Extinguirse. Pues no hay forma. Están condenados. Profe, qué bacano. Ve, ahí yo, obvio, tenía una construcción sobre crisis, cambio y colapso, pero me la acabas de nutrir en función de el impacto. Claro, porque el clima no se va a colapsar, el clima va a seguir siendo. Entonces el colapso es en función de su impacto sobre un montón de sistemas, ¿cierto? Exactamente. El más importante para nosotros, los seres humanos, pues la sociedad humana, ¿cierto? Claro. Que es un asunto pues crítico y que ya hay mucha gente pues preparándose para esa crisis, los millonarios y mucha gente ya está haciendo unas cuevas para esconderse, ¿cierto? ¿En qué momento? Esa es una pregunta rependeja, ¿cierto? La voy a hacer. ¿En qué estamos? Estamos viviendo un cambio ambiental, estamos enfrentando una crisis climática, obvio. Nosotros somos unos privilegiados que tenemos agua, que tenemos calefacción o que tenemos aire acondicionado, pero además somos unos privilegiados, no sé qué tanto, pero que estamos en el trópico que de cierta manera no nos ha amortiguado, porque yo creo que, pues, yo estoy seguro que el trópico es de las regiones más impactadas, pero por su riqueza en diversidad biológica, las personas del común no estamos siendo conscientes de la pérdida que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? Entonces, estamos en una crisis, ¿cierto? Y la crisis es en cuántos desplazados hay. Acá en el coloquio lo hemos hablado. El año pasado, si no estoy mal, tuvimos 55 millones de desplazados humanos a causa de el cambio o la crisis climática, ¿cierto? Colapso. Ya hay gente que dice un colapso. Colapso, entonces, ¿en qué sistema, cierto?
todavía uno podría decir, bueno, en nuestro sistema como sociedad, de pronto tal vez todavía no, ¿cierto? Pues porque uno no está viendo la superguerra por un recurso o el lío, pero uno sí está viendo mucha gente desplazada. Y muchas de esas personas desplazadas no están siendo desplazadas por conflictos armados como antes, sino que están siendo desplazadas por asuntos relacionados con su medio ambiente. Entonces, ¿en qué momento estamos o estamos en todos? Que eso también puede ser. Eso, por ese lado era que iba como pensando yo la respuesta, porque sí, estamos en todos los momentos. Es decir, el cambio climático es evidente, visible, medible, claro. La velocidad del cambio es clarísima, está súper bien documentada. A mí me encanta que, o sea, entre el año pasado y se publicó, digamos, la versión del final del sexto reporte del estado del cambio climático, digamos, que produce el panel intergubernamental de cambio climático. Y en ese reporte, a mí me parece que, entre muchas cosas, eso es tremendo, pues, pero la declaración, digamos, de los científicos del panel dice que es inequívoco el cambio y el origen antrópico del cambio. Eso tiene unas implicaciones tremendas, porque es que en la ciencia por su definición, concepción filosófica, nunca es capaz de decir una cosa con 100% de certeza. Claro, es que no somos capaces de ser 100% ciertos, porque si no estaríamos diciendo la verdad y el fundamento filosófico de la ciencia es que la verdad no existe para poder seguir buscándola. Pero el hecho de que seamos capaces de decir que es inequívoco el cambio y que el cambio se debe a las actividades humanas, eso es tremendo. Además, es una progresión de los mensajes de los reportes anteriores. O sea, en el anterior decíamos es altamente probable, en el anterior decían es muy probable, en el anterior decían es probable y así ya estamos absolutamente seguros. Es decir, cambio no se niega. Hay negacionistas, grupos de interés, hay personas que sencillamente pues no les importa mucho por lo que vos decías, están cómodos en sus casas, prenden la luz y hay luz, abren el grifo y hay agua, van al mercado y hay comida, pero detrás de eso, ¿hasta cuándo? No sabemos, ¿cierto? Esa es la cosa. ¿O qué hay que hacer para que eso pase? No sabemos. Y yo creo que falta como información también de nosotros, eso es una responsabilidad de nosotros que a veces nos hemos quedado discutiendo entre nosotros nuestros modelos, nuestros papers y no salimos al público. A mí me encanta por eso estos espacios. Hay Lo que hemos hacer la hecho mucho publicidad mejor. ahí, hay que hacer esa publicidad de que, fue madre, qué bacano que estés acá y qué bacano que la gente nos acompañe, porque los estimativos de cuánta gente se va a ver impactada son altísimos para el 2000, o sea, hasta aquí a la vuelta de 10 años. Somos todos, sin duda. Eso sí. Bueno, y tu pregunta tenía otra cosa interesante ahí que quiero abordar, y es que en el trópico frescos estamos bien. Eh, Colombia está en una lista, digamos, en un estudio de vulnerabilidad al cambio climático. Estamos en los primeros 30 puestos de ciento y pico de países. No estamos ni tan bien. Es decir, estamos en el 25% más alto de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático como sociedad. Y eso lo podemos entender fácil. Por ejemplo, yo aquí tengo una luz prendida, yo no sé señalar, pero hay ustedes también y yo también. Y el computador lo cargamos con electricidad. Y el módem de internet necesita electricidad. ¿Saben de dónde viene la electricidad? Principalmente de nosotros en Colombia, del clima. Es la lluvia. Es la lluvia, ¿cierto? Es la lluvia que se vuelve caudal de los ríos, que después se llega a un embalse y después se convierte en energía eléctrica gracias a unas transformaciones ahí. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema eléctrico nacional es altísimamente dependiente del clima y las proyecciones para esta región del mundo,
que no son tan claras como por falta de datos principalmente, es un aumento y una intensificación de los extremos climáticos, por ejemplo, las sequías. Los que estamos más viejos aquí nos acordamos de los fenómenos del Niño y los racionamientos de energía. En ese caso no fue por el clima, fue por un asunto de la operación del sistema, pero es un llamado de atención. Como que pilas, nos podemos... ¿Qué le pasó a la economía del país cuando hubo que cortar el suministro de energía? Tremendo. Fue una cosa tenaz. La agricultura depende del clima. ¿Qué pasa todos los años en la temporada lluviosa normal? Ni siquiera tenemos que estar en fenómeno de la Niña. Deslizamientos, avalanchas, Mocoa, Salgar, La Mojana. Es decir, somos súper vulnerables. Y desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la diversidad y de la biodiversidad, yo tengo que hacer una aclaración aquí. Yo tengo un sesgo por las plantas porque eso es el grupo en el que trabajo y precisamente en lo que estudiamos, a lo que yo estoy dedicado desde el punto de vista de investigación en este momento es a evaluar la vulnerabilidad climática de los bosques andinos, de los bosques de los Andes, que es un punto caliente, hotspot de biodiversidad. Los Andes son los Andes del norte, o sea, Colombia. Son de las regiones más biodiversas del mundo, incluso pueden ser más biodiversas que el bosque húmedo tropical del Amazonas, pero súper vulnerable porque el espacio es muy reducido. Entonces aquí aumenta la temperatura y la gente, yo a los árboles les digo gente, perdón, y los animales no tienen para dónde coger, porque la montaña además es finita en altura. Es decir, bueno, listo, digamos, aumenta la temperatura, entonces yo me voy moviendo para arriba, para arriba, para arriba, pues se acabó la montaña. ¿Y para dónde pego? Pues me extingo. Y casi no sabemos de esto. Sí, y yo creo que la gente, de pronto, la gente sí lo ve, pues porque uno ya ve iguanas donde antes no habían iguanas, ¿cierto? Y la gente se pregunta, el ibis, ¿cierto? Que está en Medellín, pero muchas especies de aves, Pipe que es muy pajarero, que estaban acá, ya uno los ve en San Félix, los ve en San Pedro, ¿cierto? Migrando. Yo siempre, ahorita al final lo voy a buscar, siempre soñé con encontrar un cuento, yo colecciono literatura ilustrada, y soñé con encontrar un cuento que ilustrara animales migrantes, porque todos nos preocupamos por las personas migrantes, que es muy importante, pero no estamos pensando que los animales también van a migrar. Y nosotros que somos de las áreas biológicas vamos a seguir tratándolos con una categoría de invasor o vamos a entender que él está buscando también un escenario de adaptación, ¿cierto? Eso me parece importante. Vas a decir algo y te tengo una pregunta que yo creo que es crucial porque hay una cosa que yo leí que vos pusiste y yo necesito que expliques eso. Bueno, voy a decir dos cosas. Una, es que te voy a tirar una pelota a vos y es la siguiente. Vos sos microbiólogo de formación original. Ay, de los microorganismos no sabemos nada, hermano, y son tan importantes para regular el clima. Para mí, esa es una incertidumbre tremenda que tenemos en entender esto, para dónde se está moviendo, y es que los bichos del suelo, por ejemplo, que son los encargados de recircular la materia orgánica, de mineralizar los nutrientes, de hacer que los bosques funcionen, son súper sensibles a la temperatura, pero súper sensibles, y no sabemos nada, nada. Entonces yo creo que ahí también hay un hueco tremendo que tenemos que abordar. Claro, todos hablamos de plantas, animales, pero... Ese es mi posgrado frustrado. Mi primera propuesta doctoral era en biogeología, era en cuáles eran... Mi tesis de maestría fue cómo las bacterias fijaban dióxido de carbono en carbonato de calcio, ¿cierto? Inicialmente, cuando lo entendíamos, estoy hablando del 2000, que eso fue ayer, aunque ya una persona del 2000 tiene 20 y punta de años, pero eso fue ayer, pensábamos que solamente ciertos microorganismos, en el caso de las bacterias que son mis favoritas, los gram positivos. Hoy sabemos que todos los microorganismos tienen capacidad biomineralizante, ¿cierto? Y hay un montón de ciclos que no entendemos, que siempre hemos pensado como ciclos no biogeoquímicos, sino como ciclos geoquímicos. Por ejemplo, el que fue mi primera propuesta doctoral, el del oro.
que es algo tan inerte que pensamos que no tiene nada que ver con la vida, y cómo se alteran, y cómo fijan, y cómo mueven. Ahí hay un vacío gigante, un vacío recontra gigante, y sí, es algo que soñé estudiar, de pronto luego lo haré. Pues te voy a dar una pregunta acá, y esta pregunta, yo sé que es una pregunta muy difícil, porque viene, ¿qué es el clima? Para todo el mundo el clima es, ¿está lloviendo? ¿Sí o qué? Y esa pregunta te la voy a conectar ahorita con otra cosa, porque uno habla de el clima y un cambio climático, pero vos me empezaste a contar un poquito qué es lo que estudias y todo eso, y hay otro concepto que son los bioclimas. Pero primero, ¿qué es el clima? O sea, porque es que uno va con el señor en el taxi y el señor del taxi llega y le dice, este clima tan raro, viste, ve, ahorita estaba haciendo sol y ya está lloviendo, ¿sí o qué? Entonces la gente piensa que ese es el cambio climático, que el Sí. cambio climático es ese aguacero que salió de repente después de que estaba haciendo un solazo impresionante, y esas son las gracias del Señor. Pero no sé si sea el clima, contanos qué es el clima para que podamos entender bien qué es un cambio climático. Listo, bien. Muy buena esa pregunta porque hay que empezar a aclarar desde el término simple. Ahí el uso coloquial del español nos juega una mala pasada, porque es que realmente el aguacero del día, eso no se llama clima, eso se llama tiempo atmosférico. Si ustedes buscan, cuando uno va a mirar, los modelos han mejorado mucho en esto. Antes, cuando nosotros estábamos chiquitos, eso era imposible, pero ahora es mejor. Si uno va a mirar cuál es el estado del tiempo de mañana, a ver si tiene que llevar sombrilla o no tiene que llevar sombrilla, eso se llama el pronóstico del tiempo. Es decir, lo que pasa día a día es el tiempo atmosférico y es súper difícil de predecir, particularmente aquí en el trópico, porque aquí convergen un montón de cosas en la atmósfera que pueden hacer que entren nubes que vienen desde el Amazonas y traigan unos aguaceros tremendos desde el Orinoco, en fin. Lo que ocurre cada día en términos de temperatura y lluvia, fundamentalmente, y otras variables, ¿cierto? Presión, humedad relativa, nubosidad, eso se llama tiempo atmosférico y obedece a la interacción de el océano con el continente, con los bosques, día a día. Eso se llama el tiempo atmosférico. En el clima es la colección de largo plazo del tiempo atmosférico. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el clima para nosotros? Para nosotros, el clima es que sabemos que más o menos, y eso es bien regular, salvo cuando hay anomalías climáticas como un fenómeno de la niña o el niño. Entonces, para acá en Medellín, los meses, la temporada lluviosa empieza en marzo, abril, tiene su pico en mayo, va disminuyendo en junio, julio es de verano, verano es otro término mal usado, temporada seca, digamos, o temporada no lluviosa, entonces julio, agosto y septiembre son meses secos, que nosotros les decimos verano, octubre, noviembre, diciembre vuelve y hay una temporada lluviosa, enero, febrero y marzo vuelve y hay una temporada seca. Eso es clima, eso se repite todos los años. Entonces, el clima es el tiempo atmosférico de largo plazo, ¿cierto? Como los patrones generales de circulación de la atmósfera que producen lluvias y cambios de temperatura y estaciones en distintos momentos del año. Y también la temperatura promedia de un sitio, la temperatura promedia mensual, la humedad mensual, eso es el clima. Lo que pasa día a día es el tiempo atmosférico. En inglés esas dos palabras, por ejemplo, pues yo digo inglés porque ahí medio lo chapuceo, pero esos son dos palabras distintas en inglés. Nadie dice el clima de hoy en inglés. Dicen weather. Weather es tiempo atmosférico y climate es clima de largo plazo. Entonces, lo que cambie el tiempo atmosférico, pues eso pasa, eso es normal, ¿cierto? Pero que cambie el clima, es decir, que por ejemplo las temporadas lluviosas, como pasa ahora en el Amazonas, y eso es grave, las temporadas lluviosas sean cada vez más cortas y las secas cada vez más largas, o que la temperatura promedia de un sitio aumente en 1, 2, 3, 4 grados centígrados.
Eso es lo que es un cambio climático y como es de largo plazo, es muy difícil de frenar, porque el clima es, ya estoy dando toda una clase aquí de climatología, pero ¡Qué nota! el clima es el resultado, en síntesis en la Tierra, de la interacción entre el océano y la atmósfera. Este planeta es pura agua, es puro océano. Entonces, la circulación entonces llegan los rayos del sol y eso hace que se mueva el océano y que se evapore agua. Y entonces el agua y la energía se redistribuyen por todo el planeta gracias a la circulación del océano y de la atmósfera. Eso es lo que está cambiando y es lo que produce que veamos patrones distintos de clima en distintos sitios del mundo. Y esos serían, bueno, hay una cosa que tenés más adelante y yo no sé si te va a crucificar con esto. Yo creo que esto va a ser horrible desde mí. Yo me asustaría mucho con lo que he estado pensando, ¿cierto? Para hacerte la advertencia de una vez. Hay una cosa que uno lee y vos lo vas a comentar enseguida y que son los bioclimas, ¿cierto? Es decir, ¿qué tiene que ver eso con la vida? Pues porque mira que llevamos hablando de un montón de cosas inertes, ¿cierto? El viento, los rayos del sol, el océano, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué papel juega la vida en todo ese, ahí está, en todo ese asunto relacionado con la vida, ¿cierto? Y si la vida media, está más abajo, Pipe, si la vida media si la vida media, el clima o lo puede mediar, o hay unos ambientes cerrados y hay unos climas puntuales, o cómo se están afectando. Entonces, ¿qué es un bioclima? ¿Cómo se están viendo afectados? Pues te voy a hacer una pregunta, la pregunta maluca. Si esta vaina está cambiando, ¿cómo hemos mejorado un modelo predictivo? Es bien maluquito. Sí, esa es una pregunta dura, pero bueno. Entonces, vean, empecemos por el principio. Uno puede responder a tu pregunta de qué es un bioclima con otra pregunta. ¿Yo por qué no encuentro una selva húmeda tropical como la del Amazonas o la del Chocó en Finlandia? Porque es que hay unas restricciones que el ambiente, digamos, físico, como decías vos, pone en términos de disponibilidad de dos cosas, agua y energía para el desarrollo de la vida. Entonces, ¿por qué en las partes bajas del trópico hay selvas húmedas? Porque hay una cantidad de energía. Energía es radiación solar. Aquí, gracias a unas características astronómicas de la Tierra, entonces en el trópico es trópico porque aquí recibimos radiación del sol directa todo el año, mientras que en las latitudes más altas, como en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, gracias a que la Tierra tiene un poquito de inclinación en su eje de rotación y gira alrededor del Sol, entonces eso hace que allá haya invierno y aquí haya verano en una época del año, norte y sur, y que luego cuando está al otro lado de su eje de rotación, entonces aquí hay verano y aquí hay invierno. En síntesis, a medida que yo me alejo del Ecuador, en promedio, globalmente, los sistemas, las áreas, pues van teniendo menos disponibilidad de radiación solar. ¿Qué necesita la vida para poder funcionar? ¿Por qué aquí hay tanta biodiversidad y en Siberia, en Rusia hay muy poquita biodiversidad? Pues porque aquí hay mucha energía. La vida necesita energía. ¿Qué es eso? La energía suena como una cosa ahí toda esotérica, nada, simple. O sea, si usted tiene un montón de radiación solar, entonces las plantas son capaces de fotosintetizar un montón y en asocio con los microorganismos, pille pues que yo no me olvido de ellos, del suelo, producen un montón de biomasa que permite que los animales y los consumidores nos comamos esa biomasa y florezca un montón de biodiversidad. Y eso además favorece la especiación también, porque se abren un montón de nichos ecológicos. Si yo tengo que competir por recursos, ¿qué tal si me diferencio un poquito con los que estoy compitiendo y aprovecho otros recursos? Entonces salió otra especie nueva y así sucesivamente. Entonces, el clima, ese es el bioclima, ¿cierto? Son el conjunto de condiciones climáticas, insisto, fundamentalmente eso es agua y energía que permiten que haya ciertos tipos de ecosistemas en algunas partes del mundo. Dentro del trópico hay una diversidad de bioclimas también tremenda. Es decir, en el Amazonas hay bosque húmedo tropical
pero en La Guajira hay matorral desértico tropical. Es más, a un lado de la cordillera occidental hacia el Chocó hay selva húmeda tropical y al otro lado hay bosque húmedo tropical. ¿Qué es la diferencia entre esos dos sitios? Que en uno llueve 10.000 milímetros en el año y en otro llueve 800 milímetros en el año. O sea, una diferencia. El clima determina el ambiente que proporciona la diversidad y la distribución de las especies y la organización de los ecosistemas. No, no voy a decir lo que quiero decir porque es tremendo, pero Dígalo, dígalo. desde hace unos años también ha habido unas sugerencias de teorías científicamente bien fundadas, ¿cierto? Esto no es ahí carreta, esto está bien fundado y está visto que también la vida es capaz de moldear el ambiente para favorecer su desarrollo. Entonces, por ejemplo, buena parte de la lluvia de la selva amazónica es agua reciclada ahí mismo. Si fuera solo por lo que entra del océano, la selva amazónica no sería tan grande. Sí, no, incluso en estos días lo escuchaba como en unos argumentos, tal vez de más tinte negacionista, y es que desde hace un tiempo para acá, obvio, ya se ha hecho gracias a la divulgación científica, que el Amazonas realmente no termina siendo el pulmón pues del planeta Tierra, ¿cierto? Casi todo lo que produce el Amazonas se lo consume él, incluso porque los suelos del Amazonas pues son bien pobrecitos y realmente ese poder conseguir energía y nutrientes es por su gran cantidad de biomasa y ese autorreciclarse y que se ve favorecida por algo que mencionabas vos ahora, me corregís, que son los Andes, ¿cierto? Entonces todo eso viene, se lo lleva al viento, ¡pum!, se choca con ese muro y vuelve y entra el agua pues como a ese ciclo. Si dije una mensada, me decís, Juan, no. Estuvo bien, estuvo bien. No, a mí me encanta pues porque a mí me encantaba mucho estudiar los microorganismos en función de los pues como de los ciclos biogeoquímicos. Ese artículo que vos tenés ahí a mí me impactó mucho, pero también tengo otra pregunta venenosa, voy a hacer las veces pues de negacionista acá, y es, si yo tengo un cambio, puedo pensar, incluso lo han dicho, pues porque es que hay muchas teorías, hay gente que dice es que nosotros no deberíamos de estar transitando un calentamiento, sino un evento de enfriamiento parecido a una glaciación por la posición en la que está el planeta Tierra en este momento. Entonces, gracias a Dios aparecieron los seres humanos en el planeta Tierra y calentaron esta vaina y ese calorcito nos tiene resalvados, ¿sí o qué? Esa es una de las teorías. Pero entonces, con ese estudio que tenés ahí y eso que estás mencionando de cómo cambian esos llamémoslo, no sé, microclimas o esos climas cerrados, ¿cierto? Que son unos ambienticos chiquitos. Yo tengo una pregunta. ¿Se mueven? Yo puedo pensar que se mueven en función de variar, se están moviendo, ¿cierto? Se pueden mover, que incluso hay unas teorías muy interesantes al respecto y dicen que las potencias, los países del primer mundo, pues tampoco le hacen mucho caso a todo esto del cambio climático, porque en cierta medida se van a ver favorecidos porque se van a volver como un trópico. Entonces, si el clima no colapsa y lo que colapsa y el término colapso se relaciona con los impactos de los cambios relacionados con el clima, podemos entonces decir que estos microclimas y estos bioclimas se están moviendo y se están trasladando con lo que ello conlleva, incluso la extinción de muchos árboles y muchos tipos de bosques, pero que algunos escenarios que antes no eran tan tropicales terminen siendo tropicales. Sí, tremendo. Vos vas diciendo todo eso y yo estoy aquí llenándome de cosas a ver cómo organizo la ciencia. Veneno. Como para que Incluso viene. Felipe, con dale. ese comentario que hace Juan, yo creo que va una pregunta que me surgió ahorita, que era que si estábamos en el cuarto de los países que más vulnerabilidad presentaban al cambio climático, ¿cuáles eran los que estaban en las porciones de abajo, los que menos vulnerabilidad presentaban y en qué
se basaba al ser más o menos vulnerable. Sí, bueno, eso es una muy buena pregunta. Entonces, los más vulnerables son, por ejemplo, las islas, los países, las naciones que son una isla. Entonces subió el nivel del mar y chao, ¿sí o no? Se fueron. De hecho, ya está pasando, ya pasa. Ya hay islas completas que las tuvieron que evacuar porque ya la gente no puede vivir ahí. Eh, Vivir en una isla es más complicado que solo montar una casa sobre una isla. Por ejemplo, si aumenta el nivel del mar, entonces la longitud de los tubos que la gente tiene que meter hasta el océano para poder descargar el alcantarillado y que no se les devuelva es más grande. O sea, eso tiene unos retos también ahí como en infraestructura, pero no me voy a desviar tanto. Entonces, yo me desvío mucho cuando voy hablando. Entonces, los primeros son las islas. Estoy haciendo ahí una categorización como muy gruesa, ¿sí? Ok, entonces los que siguen, que es donde nosotros estamos, son países montañosos con climas muy húmedos, porque la mayoría de nuestra población vive en las montañas, en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces las montañas y el movimiento de tierra y los caudales de los ríos y demás son muy sensibles al clima. Lo vemos aquí todos los años cuando llueve, que se caen las carreteras, es lo que decíamos. Estamos hablando de vulnerabilidad social, además de la ecológica, ¿cierto? Países montañosos dependientes de glaciares, por ejemplo. Nuestros vecinos de abajo, Perú y Bolivia, ¿cierto? Buena parte del suministro de agua de las porciones montañosas de esos países dependen de los glaciares. Si se derriten los glaciares, chao. Más atrás, digamos, en la lista, que es tu pregunta, que quiénes son los menos vulnerables, son, digamos, países en continentes muy grandes, como Asia, como África, que están en el centro, que no son particularmente montañosos, que no son particularmente lluviosos. En esos sitios, pues los cambios no son tan grandes ni tan evidentes. Entonces, pues como para generalizar ahí más o menos la respuesta. Desde el punto de vista de los impactos locales, claro, desde los impactos globales, pues pasan otras cosas. Sobre la pregunta de Juan, yo no sé si los alemanes a los que se les llevó las casas una tremenda inundación el año pasado estarían tan de acuerdo con que los países de esas latitudes altas les convendría un poquito más de calor. O la gente que se muere de calor, de golpes de calor en Canadá, en Francia, en España, en Portugal, en Inglaterra. Si a esa gente le conviene tanto, tampoco parecerse a un... Por encima de los 40 grados Celsius. Y Exacto. bueno, es una población bien envejecida, 55% de agua corporal, re vulnerables, o sea. Claro, son muy vulnerables. Sí, no, yo no creo que a nadie le convenga esa idea, ese cuentecito de que un poquito más caliente es muy bueno, ¿no? Porque es que el problema es que no es que sea un poquito más caliente, es que es mucho más caliente en verano y mucho más frío en invierno. Entonces, ¿cuántas carreteras gringas ahora colapsan en invierno por unas tremendas tormentas? Acuérdense lo que pasó es que miren que el cambio, o sea, cuando uno empieza a pensar cuáles son los impactos futuros del cambio climático, son cosas que están pasando cada año, las registramos. Olas de calor, olas de frío, incendios forestales tremendos. Es lo que llamamos, bueno, voy a devolver una cosa que quería decir y no dije ahora, ¿cierto? Especies. A mí me gusta hacer como una distinción entre el concepto de especie invasora que es intencionalmente o directamente introducida versus las que están ampliando su rango de distribución, por ejemplo, o moviendo su rango de distribución en función de adaptarse al clima, ¿cierto? A esas no se les puede llamar especies invasoras. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo personal, pues anecdótico, ¿cierto? Yo viví 7 años en Arizona, que es el suroeste de Estados Unidos, frontera con México. Cuando yo llegué a vivir allá, no había ni un caso de dengue, pues porque el transmisor del dengue, el mosquito, no existía, eso estaba por fuera de su rango de distribución. Cuando yo me devolví de allá para acá, en el transcurso de 7 años,
siempre había alerta por dengue en verano, que es la época, pues verano para nosotros es seco, allá el verano es húmedo, es cuando llueve, entonces los mosquitos estaban a toda y había dengue, es decir, las enfermedades también van aumentando su rango de distribución. Entonces las enfermedades tropicales van aumentando su rango de distribución. Ese es uno de los líos. Al inicio en Estados Unidos tenían casos importados, es decir, alguien que viajó enfermo. Ajá. Pero luego empezaron a tener que ya el mosquito se terminaba adaptando, ¿cierto? Exacto. Ahí voy a colocarme pues como al lado ya del bueno, ya no voy a tirar esas preguntas tan negacionistas que son muy buenas, pues porque es lo que uno está hablando con la gente en la calle, ¿sí o qué? Y es, frente a esta situación de crisis o de cambio, está el fenómeno, pues está la posibilidad de adaptarse. Y yo siempre digo lo mismo y le digo a mis amigos, yo por qué no me voy de acá y no me voy para otro país, porque yo me muero. Pero es que acá yo salgo siempre de peleonera, pues hoy estoy de camisa, pues siempre estoy de peleonera. Ustedes, en estos días una amiga me invitó a hacer trekking y yo me fui de peleonera y llevé un saco de algodón. ¿Por qué trajiste eso? Y yo, relájate, ¿cierto? Yo no podría adaptarme rápidamente a cambios en el clima, cambios derivados del clima, ¿cierto? Muy abruptos, o sea, hoy estoy en verano y mañana estoy en invierno, ¿cierto? Yo no estoy preparado para eso. Y en eso es cómo se construye una sociedad, es decir, nosotros no estamos preparados para adaptarnos a esos cambios tan rápidos como sociedad. Los alemanes no están, a pesar de que ellos tienen unos ciclos, unas estaciones, y son conscientes del cambio constante, no están preparados para esos cambios tan abruptos en su ambiente, ¿cierto? Y eso hace pues que sea como la cosa muy, muy terrible. Profe, ¿qué es esa vaina pues de ese, pero de esa... Voy a intentar hacer una analogía para complementar lo que acabaste de decir pensando en el Parque Explora. Entonces, en el Parque Explora está ese aparatico en el que uno se monta para experimentar la fuerza centrífuga, ¿sí o qué? Que uno se para en la esquina de un círculo y eso empieza a dar vueltas y entonces uno cuando él va despacio, uno está acomodado ahí, tranquilo. A medida que eso empieza a acelerarse, entonces uno ya se tiene que tener de la barandita y todo, porque la fuerza lo está empujando hacia afuera. Y cuando eso va muy rápido, por más que usted se tenga, se cae, ¿cierto? Esa es la analogía que yo hago con esto, es que, claro, si el cambio es lento, entonces las sociedades y la biodiversidad, es que este es el coloquio de biodiversidad, tiene alternativas para moverse, migrar, adaptarse, recomponer los ecosistemas, pero si el cosito va a toda velocidad, ahí no hay forma de adaptarse, ¿cierto? Yo creo que ese es el reto de la sociedad. El que tenga más fuerza para tenerse de la baranda se tiene y ahí se mantiene, pero a muchos los saca la fuerza centrífuga. Digamos, analógicamente, eso es lo que está pasando con el clima en este momento, es que está cambiando a una velocidad muy rápida, ¿cierto? Un aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados ya ha pasado antes en la historia de la Tierra, pero se demora 150.000 años en pasar. Esta vez ha pasado en 200. 150.000 versus 200. Usted en 150.000 años, si es una especie de árbol, un animal, tiene posibilidades de irse moviendo, pero en 200 no alcanza. Entonces ahí es que se van varios. Sí, ahí está esa discusión de que una de las preocupaciones de algunos científicos es la posibilidad de esterilizar el planeta, ¿cierto? Que eso ya sí es muy triste para los que nos gusta tanto la biología y la vida. Sí, es dura esa, pues yo, no sé, yo tendría que estudiarla más porque tampoco creo, o sea, tampoco o sea, yo creo que el poder de la vida es tremendo, o sea, por ahí detrás de cámaras está Andrés Ruiz, que es del grupo de astrobiología del Parque Explora, y yo pues siempre en los coloquios digo, la vida ya se fue,
incluso, estoy seguro que la vida ya se fue de este planeta, ¿cierto? Es decir, ella ya está contaminando cuando nosotros empezamos a sacar cosas de este planeta en un cohete, en un satélite, en lo que sea. Estamos contaminando no solo con esa basura metálica, sino que estamos contaminando con la vida, ¿cierto? Y la vida tiene unas capacidades pues, de adaptación impresionante, pero a veces uno dice, este planeta se le puede quedar cortico a este ritmo, ¿cierto? A este ritmo, que uno dice, pues madre, pero algo hará. Y esta es más una opinión como personal, con no tanto fundamento como puedo opinar de otros temas que he ido opinando. De una. Como de lo que uno ha estudiado más o menos de biología y de ecología, podría pensar, pues a lo mejor peco de exceso de optimismo, que desde que haya atmósfera y océano, olvídese que la vida no se va de aquí. ¿Cómo? Que queden unas poquitas, puede ser, pero para eso hay tiempo también porque el sol se demora mucho para apagarse. Así que esto vuelve y arranca. Esa es mi esperanza, digamos, es mi grano de optimismo para transitar. Y es lo que dice la evidencia científica también. Es Exacto. Algo también que dice pues como la evidencia científica. Frente a esos cambios de bioclimas, ya dimos esa definición de que entonces, ¿qué es un bioclima? ¿Sí o qué? Y está cambiando. Ese artículo que traías tiene un valor grande. Para mí era muy grande, ¿cierto? Hablan de por allá por encima del 13%, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa vaina? Bueno, entonces, ya definimos ahorita qué es el bioclima, ¿cierto? Es un conjunto de condiciones climáticas que permiten una organización ecológica que es a lo que nosotros llamamos ecosistemas o biomas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno sabe que por allá arriba está la tundra en el Ártico, después está el bosque boreal, después están los bosques templados, después los tropicales, ¿cierto? Supongamos. Como la temperatura y la disponibilidad de agua están cambiando, entonces la distribución geográfica de esas zonas que permiten esa organización ecológica, o sea, esos biomas, cambia. Entonces, por ejemplo, y eso ya hay evidencia, es visible, se puede ver. La tundra, que es lo más extremo allá arriba en el Polo Norte, mejor dicho, en Siberia, en Groenlandia, en el norte de Canadá, en Alaska, la tundra se está achiquitando espacialmente. Es decir, cada vez hay menos tundra. Y el bosque boreal, que es el que sigue para abajo, digamos, en latitud, está ocupando ese espacio. Es decir, va migrando en latitud para encontrar el clima que corresponde a su organización ecológica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los bosques de tierras bajas aquí en el trópico que van subiendo por las montañas. Hasta que la montaña se acabe, como decíamos ahorita. Entonces se está reconfigurando, digamos, la distribución espacial de los biomas en la Tierra. Eso en el largo plazo. En el corto plazo, por ejemplo, hay una región súper interesante que es el sur del Sahara, lo que está en rojo ahí en la figura. El sur del Sahara es súper sensible a los cambios a pequeñas anomalías climáticas de un año a otro. Es decir, uno le pintan desde el mapa del colegio el desierto del Sahara como una cosa ahí estática. Pues el desierto del Sahara cambia su extensión año a año. Entonces, unas veces el desierto es más chiquito y la sabana más grande porque llovió más durante un año. Entonces, hay más agua disponible para que los pastos de la sabana se muevan un poquito más hacia arriba. Luego, en otro año muy seco, entonces el desierto se extiende y así sucesivamente. Lo que está pasando es... Dale. Yo acá te quiero interrumpir porque es que justo esta semana le decía a mis estudiantes de Derecho en la Universidad de Antioquia un asunto muy particular sobre el chita o el guepardo, que el chita o el guepardo habita ese noroeste africano, incluso se le llama chita o guepardo del Sahara. Uh-huh. Y hay tantos cambios en eso en esos cambios tan notorios, incluso de la biomasa y el tipo como de vegetación que hay, que estos animales están quedando ciegos. Claro, él es amarillo y él tiene unos ojos gigantones para correr en una zona un poquito más desértica, pues como todo separadito, nada, y entonces eso se está llenando de arbustos. Y como se está llenando de arbustos, pues entonces hay ramas y palos para todos lados,
y estos manes arrancan a correr y se quedan los ojos ahí engarzados. Entonces es como un fenómeno que han documentado pues como ampliamente, y a mí me pareció interesante, incluso creo que alguna vez Pipe, no sé, lo conversamos acá en el coloquio, y es muy bacano porque pues no sabía que eso no está planeado, no sabía que lo ibas a mencionar y lo mencionaste como uno de esos escenarios donde es muy notorios los cambios. Sí, y son bien, están hasta bien documentados. Y eso, pues, no solamente tiene impactos sobre la biodiversidad adicional a Homo sapiens. Las sociedades nómadas del África son súper vulnerables, por ejemplo, a esos cambios en el clima, ¿cierto? Esa gente está en problemas porque dependen de la lluvia, entonces pueden ir a cazar a un lado, pero si no hay caza ese año, y así. Entonces es complicado. Volviendo al tema que estábamos diciendo, entonces, como ilustrando lo que pasa ahí en el Sahara, digamos, año a año, resulta que en el mundo, volviendo a la figura, está cambiando la distribución de esos ecosistemas, pero en el largo plazo. Es decir, la extensión del bosque tropical, por ejemplo, se va disminuyendo. La extensión de las sabanas puede irse aumentando. La extensión de la tundra se disminuye y el bosque boreal aumenta. Y uno se imagina, un bosque, una maravilla, pero es que ¿saben qué pasa cuando se pierde la tundra? Se descongela el suelo y sale metano para la atmósfera. Esto va como una bola de nieve. Entonces, volviendo voy a poner seriedad aquí en el asunto, volviendo a una pregunta que vos hiciste ahorita, en esa figura de la diapositiva, entonces hay unos mapas, pero en la parte izquierda de la diapositiva hay unas proyecciones, ¿cierto? Y dice, si el planeta aumenta la temperatura sí, porfa, la diapositiva. Que yo no la estoy viendo, estoy aquí de memoria y mi memoria ya a esta edad no da. Así estaba yo. Listo. Entonces lo que dice esto es que si, por ejemplo, la temperatura de la Tierra aumenta a 4 grados centígrados, que es lo que se espera para el final de este siglo, si seguimos como vamos, el 50% de la superficie continental de la Tierra ha cambiado. Cada una de esas lineecitas es un modelo distinto. ¿Qué es un modelo? Entonces, porque uno todo el tiempo oye, para responder a una pregunta tuya de hace rato, uno todo el tiempo oye hablar que los modelos climáticos proyectan tal cosa y la gente del común podría decir, pues si esta gente no es capaz de decirme si va a llover mañana o no va a llover mañana, menos van a decir cómo va a ser el clima dentro de 100 años. Es más fácil predecir el clima de dentro de 100 años en promedio que decir si va a llover mañana o no va a llover mañana. Pero la cosa es que estos modelos son, para decirlo de manera muy simple, programas gigantes de computador, pero gigantes es gigantes que necesitan unos mega recontracomputadores que contienen nuestro entendimiento de cómo funciona la física, la química y la biología del planeta. Es decir, si uno mira esos programas, lo que son es un montón de ecuaciones súper complicadas que describen, por ejemplo, cómo circula el océano, cómo circula la atmósfera, cómo responde el océano ante un aumento de temperatura en una parte, un aumento de temperatura en otra parte, cómo cambia la circulación del océano y de la atmósfera, también cómo cambia la dinámica de los bosques, cuánto carbono pueden atrapar, cuánto carbono emiten. Y hemos mejorado, pues quiere decir la ciencia y los humanos, hemos mejorado muchísimo en nuestra capacidad de predecir bien esas cosas. Uno, ¿cómo sabe que un modelo de estos funciona bien o no funciona bien? Lo pone a correr de para atrás. Es decir, hoy dígame cómo fue el clima hace 100 años y lo contrasta con las observaciones, ¿cierto? Desde hoy hacia atrás en 100 años vamos comparando qué tan bien va haciendo las cosas y entonces si uno sabe que hacia el pasado hizo bien, entonces hacia el futuro también confiamos en que va a hacer bien
si se mantienen las condiciones que creemos que van a pasar. Eso es lo que nos permite decir, por ejemplo, en esta figura, que si o cuando el planeta se caliente 4 grados centígrados, que es lo que esperamos hacia el final del siglo, el 50% del área continental de la Tierra va a haber cambiado su bioclima, es decir, los ecosistemas de esos sitios van a cambiar, tienen que modificarse. No quiere decir o sea, cambiar no quiere decir que todo esto se va a volver desierto, no, pero quiere decir, por ejemplo, que en los bosques andinos, por poner un ejemplo, esta gran diversidad ya no va a existir, sino que va a haber una mayor dominancia de unas poquitas especies que son capaces de adaptarse y sobrevivir a ese cambio. Y además van a llegar unos visitantes y se va a crear una nueva competencia y así. Es decir, se van a reconfigurar los sistemas, si no los acabamos de deforestar todos de una. Profe, ya que hablas de deforestación, ahí, una de las cosas negacionistas, renegacionistas, pero sé que la tenés ahí, es la siguiente diapositiva. Qué nota como explicaste este artículo, muchas gracias. Y los modelos también, o sea, correrlo para atrás. Pero hay una cosa que siempre dicen y es el asunto de la biomasa. Y entonces, claro, uno de los gases de efecto invernadero, o una de las cosas de la que la gente habla mucho es, veas que esto se está llenando de CO2 y la biomasa de las plantas está incrementando, está aumentando. Entonces eso es bueno porque yo tengo unas plantas con unas hojas más grandes, unos mejores tallitos, no, pues una nota, más comida para los vegetarianos, me imagino, ¿cierto? O para las vacas, ¿cierto? Entonces, en función de eso, esto es contrario a eso, ¿sí? O sea, tome un negacionista, ¿cierto? ¿Qué Sí. es eso? ¿Y por qué en el trópico, cierto? Súper interesante. Entonces, varias cosas sobre este otro artículo que tenemos aquí. Una cuña, los artículos que estamos mostrando son todos de este mes. Es decir, yo le voy a decir una cosa. Dígame. Los que nos queden faltando ya quedaron comprometidos para el próximo coloquio. Excelente, y van a salir muchos más. Entonces, varias cosas de este artículo. La primera que yo quiero resaltar es que está en una revista que se llama Nature Climate Change, que es de las revistas prestigiosas del país. O sea, eso es publicar una investigación en una revista de estas quiere decir que hay un rigor tremendamente importante en la construcción de la investigación. Entonces, hay que creerle a fuentes de información científicamente serias, pensando en los negacionistas. La segunda cosa que yo quiero resaltar de este artículo antes de entrar en materia con él, es que si ustedes ven el nombre de la primera autora de ese artículo, dice María del Rosario Uribe. Varios nombres latinos. Exacto, ese no es un nombre gringo, ¿cierto? María del Rosario Uribe es de Medellín, colega nuestra, conocida. Así que, pues, muy contentos también que la ciencia colombiana esté también impactando, pues, como el conocimiento global. Eso es muy importante. Ahora sí vamos al grano después de hacerle la propaganda a María del Rosario Uribe. Entonces, biomasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la biomasa? La biomasa es básicamente la acumulación de carbono y otras sustancias en forma de cuerpos, digamos, ¿cierto? Entonces, los 60 y pico de kilos que yo peso son 60 pico de kilos de biomasa húmeda, pues aquí hay agua, carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera. Esa es la biomasa. Los bosques tropicales, a propósito, vos ahora que mencionabas lo del pulmón del mundo, son los principales depósitos de biomasa globalmente. Es decir, la función de los bosques tropicales en el mundo es a toda velocidad, muy rápido, porque hay mucha agua y mucha energía, sacar dióxido de carbono de la atmósfera, que es el que produce el efecto invernadero, y convertirlo en ramas, tallos, hojas, raíces, sobre todo raíces, materia orgánica, animales, en fin. Y aquí en estas regiones tropicales es donde más biomasa hay guardada y en los bosques, sobre todo. Entonces,
aparece, y eso está más o menos revaluado, pero pues muy bien explicado por qué no es así, pero todavía lo usan. Si usted me está diciendo que lo que necesitan los bosques para crecer sanos y lindos es más dióxido de carbono en la atmósfera, le estamos haciendo un favor a los bosques, que es lo que vos estás diciendo, al tener más dióxido de carbono en la atmósfera. Uy, un mosco se metió en mi cámara. Pero a mí, yo uso yo uso mucho analogías para explicar este concepto. Yo soy una persona que en general come mucho, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a almorzar donde mi mamá, ella me sirve un montón y me dice, va a repetir. Si yo ya estoy lleno, no tengo forma de repetir, ¿cierto? Entonces los bosques y los ecosistemas, así tenga mucha comida afuera, ya no me da para comérmela. Entonces los bosques y en general los ecosistemas del mundo tienen una medida que se llama la saturación de carbono, es decir, por más dióxido de carbono que haya afuera, yo solo soy capaz de metabolizar, o sea, de entrar dióxido de carbono hasta donde mis capacidades fotosintéticas me lo permitan. Y por el contrario, entonces, eso se llama, y está bien documentado en la ciencia, lo que vos estás diciendo, efecto de fertilización por carbono. Pero el efecto de fertilización por carbono es bueno hasta cierto punto. El problema de que haya mucho carbono en la atmósfera es que aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura, eso produce un estrés en la vegetación, por ejemplo, que es la que asimila carbono. Y las plantas no solamente toman dióxido de carbono de la atmósfera, sino que también lo emiten en función de la respiración. Y la respiración depende de la temperatura. Entonces, si yo ya estoy lleno, pero aumenta la temperatura y yo respiro más, en términos netos, lo que entra es menos. Es decir, realmente la biomasa, la acumulación de biomasa, que es de lo que estamos hablando, no es solo asimilar, que es la concepción mala que tienen los negacionistas. Mala, aquí sí digo mala porque es incorrecta. Conceptualmente es incorrecta. Entonces, los negacionistas creen que absorber carbono es la única parte de la ecuación. No, es cuánto se absorbe menos cuánto se emite otra vez. Yo puedo ganar mucha plata al mes, pero si me la gasto toda, no ahorro nada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando en los bosques, es que ya llegaron a su saturación en los bosques tropicales, pero están emitiendo cada vez más, es decir, la ganancia neta es menos. Y eso es de lo que se trata el artículo de María del Rosario, es demostrar cómo en el trópico, que es esta región tan importante para hacer esa función de sacar el carbono de la atmósfera, se está perdiendo capacidad, según las proyecciones de los modelos, de mantener carbono en los ecosistemas. Y particularmente los bosques de Sudamérica son los que más hacen esa función y son los que más rápido están perdiendo esa función en síntesis por el cambio en el clima. Es decir, los bosques están dejando de ser bosques y se están volviendo sabanas, las sabanas están dejando de ser sabanas y se están volviendo desiertos. Y eso implica que perdamos capacidad de guardar carbono, que es lo que queremos para disminuir la velocidad del cambio climático. Y acá, en estos 7 minutos que nos faltan, y esos bosques, es que esto es muy bueno. Sí, sí. En estos 7 minutos, hablar es muy bueno. De los bosques, todo el mundo piensa en el Amazonas. Entonces, claro, le hemos ido restando importancia al Amazonas, ¿cierto? El Amazonas es para él, es un egoísta, ¿cierto? No es un pulmón verde en el planeta, pero entonces ya queda claro, es que es un depósito, no de la biomasa, es decir, pues madre, es el punto de la diversidad, es donde uno tiene un montón de especies junto con los bosques del Andes, como mencionabas ahora, pero hay un montón de artículos de este mes también en cuanto al Amazonas, incluso porque nosotros estamos muy mal parados. Colombia creo que está como en la posición 4 o 5 en términos de deforestación y tenemos una crisis impresionante frente al Amazonas, no solamente pues como por este fenómeno, ¿cierto?, del cambio climático, sino porque nosotros le estamos metiendo más presión. Entonces, ahí lo que sigue, y para cerrar en estos 7 minuticos, sí, vamos rápido. Y además que fue una portada de Science. Entonces, ¿cuál es el impacto sobre el Amazonas?
Voy a tratar de ir rápido para que alcancemos a hacer todo el recorrido ahí como por las diapositivas que tenemos. Entonces, importantísimo, portada de Science este semestre. Este mes, perdón. Desde hace mucho tiempo los científicos estamos diciendo, hey, pilas con el Amazonas, hey, pilas con el Amazonas. Porque es que al Amazonas le estamos, en términos coloquiales, pegando durísimo desde todo punto de vista. Es decir, directamente, como muestra la figurita ahí, con deforestación, particularmente en Brasil. Siempre entonces pensamos, es que Brasil, es que no sé qué. Pero particularmente en Brasil, la cantidad de bosque que se ha perdido directamente por deforestación este año es, perdón, este siglo, lo que va de este siglo es tremenda. Pero el problema es que no solamente es la intervención directa, que es lo primero que pensamos, la deforestación, sino que a medida que esa gran extensión de tierra que, como decíamos ahorita, recircula materiales, recircula agua, si se va perdiendo masa de bosque, la capacidad de hacer eso se va perdiendo. Y entonces el bosque se puede ir degradando solo, sin que llegue una motosierra allá, que es lo que nos muestra esta figurita de aquí. Hay unos impulsores directos de la pérdida del bosque, como que la gente vaya y queme o la gente vaya y tumbe, pero también el hecho de que la extensión geográfica del bosque se vaya perdiendo, 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 hace que su funcionamiento interno se debilite. Y entonces en las partes centrales del Amazonas, donde todavía no han llegado las motosierras, ahí ya vemos, por ejemplo, unos impactos tremendos de las sequías, que es la parte más extrema hacia la derecha de esta diapositiva. Es decir, si el bosque ya no es tan grande para ser capaz de evaporar suficiente agua para mantener la lluvia que mantiene el bosque, entonces el bosque se seca y es cada vez más chiquito, lo que hace que produzca menos lluvia, lo que hace que se achiquite más, lo que hace que, y así, bola de nieve. Esto es bien importante, ese efecto, para entender el cambio climático. Entonces, es muy delicado lo que está ocurriendo en la cuenca amazónica, que ella misma está perdiendo funcionamiento por el aumento en la temperatura, por el aumento en la sequía y por el impacto propio nuestro. Y entonces ahí viene la cuña que yo voy a hacer, ¿cierto? Entonces nosotros aquí sentados decimos, claro, es que Brasil, ¿sí o no? Brasil tiene el 60% del territorio amazónico y es el responsable de la mayor deforestación del Amazonas, eso no se le puede negar. Pero son solo ellos. Es que Colombia es el segundo país con más proporción de Amazonas en el planeta. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que viene en las siguientes diapositivas de cosas nuevas? Esta figurita pues es también anterior, ¿cierto? Y yo la traje aquí para ilustrar, estas son las estadísticas de deforestación de Brasil en lo que va de este siglo. De 2002 a 2021, digamos, no, la anterior. Porfa. En miles de kilómetros cuadrados, es decir, durante el comienzo de la administración del presidente Da Silva en Brasil, Lula da Silva, el que acabaron de volver a escoger, se perdían alrededor de, para el caso más crítico, pues por allá 2004 o algo así, se perdían alrededor de 27.000 kilómetros cuadrados de selva al año. 27.000 kilómetros cuadrados es más o menos la mitad de Antioquia, por poner un número ahí, ¿cierto? En un año. Venga, y hay una cosa para que la gente entienda y saquemos el colonialismo. Brasil es más grande que Europa. O sea, claro, cuando las personas ven un mapa del mundo, no piensan que esto es tan desastroso, porque dicen, es que Brasil es chiquito al lado del mundo, pero Brasil es más grande que Europa. Entonces, y la imagen pues de la derecha, yo creo que habla por sí sola. Exacto. Brasil es de los países más grandes del mundo, ¿cierto? Los grandes son Rusia, China, en fin, pero Brasil, el tamaño de Brasil es comparable con el de Estados Unidos, por ejemplo, por poner una estadística. Pero yo quiero ahí ilustrar una cosa, ¿cierto? Entonces, miren que también de las decisiones que tomamos los ciudadanos depende el curso de la deforestación. O sea, miren que hubo 8 años de un gobierno al principio de este siglo y los números de deforestación bajaron. Pasó a otro gobierno y los números de deforestación siguieron bajando.
Pasó a otro gobierno y los números de deforestación empezaron a subir otra vez. Hay políticas, ¿cierto? Los ciudadanos con el voto tenemos la posibilidad de elegir el futuro del mundo. Eso es súper importante, ¿cierto? Finalmente el problema del cambio climático es un problema político también. No solamente es de que si unas plantas se van para un lado o para el otro, esto es político. Y entonces lo que yo quiero hacer con esta figura es comparar estos números, ¿cierto? Digamos, piensen que estamos por el lado de 15.000 kilómetros cuadrados. La siguiente diapositiva es la que nos ayuda a voltear el dedo, de señalar a Brasil y devolverlo para este lado. Esta es la pérdida de bosques en Colombia, el lado izquierdo, en los mismos años, de 2001 a 2021. Estas estadísticas son sacadas de un portal que se llama Global Forest Watch, que es como Observatorio Global de Bosques. Aquí hay un problema y es que los números están en hectáreas y en el otro lado estaban en kilómetros cuadrados, pero en términos simples, digamos, 300.000 K, que significa 300.000 hectáreas, es el equivalente a 30.000 kilómetros cuadrados que tenía Brasil cuando dijimos escandaloso, Brasil, 30.000 kilómetros cuadrados. Vean pues, del año 2016 para adelante, en Colombia estamos deforestando más que en Brasil y Colombia es 6 veces más chiquito que Brasil. Ah, grave. Ah, claro, no, es que eso pasa por allá lejos, en el Amazonas. Miren pues el ranking de departamentos más deforestadores de Colombia. Número 3, Antioquia. ¿Cierto? Ah, es que eso es por allá en el Guaviare, claro, eso es culpa de los de por allá. No, es que nosotros mismos también somos un problema así delicadísimo, ¿cierto? Entonces vuelve y juega el asunto. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestro país? Ah, no, pero el Amazonas, eso es lejos. Yo vivo en Medellín, pues eso queda en La Porra. Sí, pero ¿de dónde viene la lluvia que cae en Medellín o la lluvia que cae en los Andes y sirve para, o sea, el agua donde se evapora, que después se vuelve lluvia aquí, que sirve para cultivar la comida que yo me como en mi casa o para el agua que sale cuando yo abro la llave? Esa viene de por allá principalmente. El problema es serio, o sea, nos toca a todos. Nosotros somos usuarios del Amazonas, digamos, y si lo acabamos de abajo hacia arriba desde Brasil y de arriba hacia abajo desde Colombia, ¿qué pasa? Eso es delicado. Teso. Había que llegar a estos datos. Había que llegar a estos Sí. datos. La siguiente, y con eso cerramos ya, si quieren. Vamos a dejar una cosita. Esto es un pantallazo de Global Forest Watch, lo pueden consultar. Uno ahí busca el país, le da play en esa cosita que hay ahí. Esto es solo una imagen y le muestra en ese color que creo que es como un rosado, cómo se ha ido extendiendo lo que llamamos el arco de deforestación amazónica colombiana, ¿cierto? Que es esa franjita rosada que está entre los verdes más claro y más oscuro. De 2001 a 2021, eso es, hagan de cuenta, como cuando se riega una tinta. Eso se va yendo así, 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 sí, comiéndose el Amazonas. Yo me estoy riendo acá es por el que sigue. Porque ahí voy. Porque y esto, como este es el coloquio de biodiversidad, esto tiene unas consecuencias ecológicas gravísimas por lo siguiente. Ese punto en el que geográficamente, en el que el Amazonas converge con los Andes en Colombia, es uno de los puntos más biodiversos del mundo. La región, por unidad de área, esto es donde más diversidad hay. Y ustedes han visto que ahí no han hecho sino descubrir especies nuevas recientemente con las expediciones biológicas. Eso se está perdiendo más rápido de lo que podemos hacer. Y entonces, listo, supongamos que la consecuencia es que no vamos a poder describir todas las especies. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que al cortar esa conexión, la posibilidad, una cosa de la que hemos estado hablando mucho aquí, la posibilidad de migrar las especies hacia arriba en la montaña se corta. Usted le puso una barrera física a esa migración. Chao, no tienen oportunidad, por ejemplo. Entonces, ¿por qué será que estamos deforestando tanto el Amazonas? Que es la siguiente diapositiva. El Amazonas colombiano. Y esa es una discusión política súper delicada en este país, ¿cierto? Y seguramente cuando uno ve las noticias, hay dos versiones de la historia, que las dos son parcialmente correctas, pero hay una más correcta que la otra. Entonces, un lado del espectro político dice toda esa deforestación es para siembra de cultivos de uso ilícito.
y el otro lado del espectro político dice toda esa deforestación es para producir potreros para ganadería. Las dos cosas son ciertas, ¿cierto? Hay unas partes de la deforestación del Amazonas que se dedican a cultivos de uso ilícito, pero hay una parte muchísimo más grande que se dedica a ganadería. Esto es un artículo en Scientific Reports, que es otra revista muy prestigiosa de este mes, y hay varios artículos de esto anteriormente, que muestra a partir de análisis de imágenes de satélite. Los satélites no son ni de la derecha ni de la izquierda, la verdad. Los satélites lo que muestran es los cambios, las fotos de los cambios. Y estos investigadores, y otros lo han hecho también antes, van cuantificando si el paso es para cultivos o para pastos. Y lo que quiero resaltar aquí simplemente es una números, digamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para que no profundicemos en las figuras porque el tiempo no da. Entonces, digamos que el momento en el que más deforestación ha habido para sembrar coca es ese pico en la figura A de ahí de la izquierda, en el que se deforestaron 12.000 hectáreas de bosque dentro de la frontera agrícola para sembrar coca. Listo, 12.000. Al otro lado, en la figura B, también para el año desde el 2010 y en adelante, los números son 0.20. Si uno es desprevenido, compara 0.20 con 12.000 y dice, vio 12.000 de coca, 0.20 de potreros para ganadería. Pero es que son 0.20 millones de hectáreas. Es decir, 200.000 hectáreas, 12.000 versus 200.000. Ahí yo creo que me corregís, pero resumámoslo en lo verde, ganado, lo rojo, coca. Exactamente. Para que ya la gente diga, la mancha verde es el ganado, y la mancha roja, o no sé, ese morado, eso es coca. De acuerdo. Entonces, como para ir cerrando ahí y dejar como una conclusión, lo que yo quería como ilustrar también con estas noticias es que durante mucho tiempo, y cuando vos decís que los negacionistas y los países industrializados y estos otros, lo que hemos estado haciendo es señalar, ¿cierto? Ah, es usted, la culpa es suya, no, la culpa es suya, no, la culpa es suya. Pero el problema es que mientras nos señalamos con el dedo, el carro va de frente contra el muro o la moto va de frente contra el muro. Lo que tenemos que hacer los dos es decir, sea del que sea la culpa, frenemos esto o disminuyamos la velocidad, que realmente es lo que puede pasar con el cambio climático. Esto no lo frenamos, no tiene freno, pero sí se le puede disminuir la velocidad para que el impacto sea menos duro para nosotros y para las demás especies. O más bien para todas las demás, nosotros, eso. Hey, Juan, qué nota, qué parche. Yo no sé si te amañaste, nosotros nos amañamos. Yo sé que Pipi y yo estábamos acá re felices. Como siempre, gracias a todas las personas que nos acompañan. Y yo creo que vamos a cerrar con esto, que es un proyecto. A mí me ha encantado siempre la ciencia ciudadana, en ese liberar como daticos y eso. Y estamos haciendo un proyectico de los chicos que surgió de los chicos de Guaguaguá y se fueron adhiriendo pues como organizaciones. Y es un reporte ciudadano sobre fauna, puede ser mamífero o ave, que tienen incidentes o accidentes con alguna infraestructura, no con carreteras, porque ahí está Recosfa, y nosotros vamos a pasarle también los datos a Recosfa para hacer una única matriz para entender qué está pasando con la infraestructura. Lo importante es que las personas entiendan que hay muchos mecanismos de captura de datos y que los científicos están articulando para compartir esos datos y que participen y nos cuenten un montón de cosas que están pasando. Las torres eólicas están llevándose un montón de animales electrocutados, entonces que reporten eso. Y bueno, muchísimas gracias. Hey, Juan Camilo, nos falta seguir cayendo a este parche. Anotado, Necesitamos sí. más personas divulgando. Esto es, hey, ¿qué? Para el viernes de final de mes, ¿cómo va la cosa? Vamos todos, ¿cierto? Entonces, súper invitado a cuidar este espacio. Pipe sí lo cuida, es un cuidador, pero fiel de esto. Y ya, gracias Andrés que está ahí detrás de cámaras.
Y bueno, echemos esto a rodar. Gracias, Parque Explora. Gracias a todos por escuchar. Chaito. Chao, muchas gracias.